Millonario da $150 de propina a una mesera y ve su colgante, el mismo que le dio a su hija antes de desaparecer hace 20 años. El tráfico de la Ciudad de México rugía como de costumbre, llenando las avenidas de sonidos de claxons y motores acelerados. En medio del caos, Ernesto Delgado, un hombre conocido por su semblante frío y su enfoque implacable en los negocios, avanzaba con calma detrás del volante de su lujoso automóvil negro. Después de un día interminable de reuniones y negociaciones, sentía una inquietud inusual que no lograba sacudirse. La rutina era su refugio, pero esa noche algo lo impulsó a hacer algo diferente. Desvió su camino habitual hacia casa y, casi sin darse cuenta, se detuvo frente a un pequeño restaurante familiar en una calle discreta. Las luces cálidas del lugar y los aromas que escapaban por la puerta abierta lo invitaron a entrar. El interior era modesto pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, y los manteles de cuadros rojos parecían contar historias de innumerables cenas compartidas entre familias. Era un ambiente muy alejado de los exclusivos restaurantes donde solía cenar con socios de negocios. Sin embargo, algo en la simplicidad del lugar le transmitió una sensación de calma que no sentía hacía años. Una joven mesera con una sonrisa sincera se acercó para recibirlo. Su uniforme, aunque sencillo, estaba impecable, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. «Bienvenido, señor. ¿Mesa para uno?», preguntó Mariana Ríos, ajustando su delantal con movimientos rápidos. «Sí, gracias», respondió Ernesto con un tono amable pero distante, siguiendo a la joven hasta una mesa junto a la ventana. Desde su asiento, Ernesto podía observar cómo Mariana se movía con destreza entre las mesas, llevando platos y tomando órdenes con una energía contagiosa. Aunque su trabajo parecía agotador, ella atendía a cada cliente con una sonrisa genuina. Ernesto, acostumbrado a la frialdad de los servicios exclusivos, se encontró observándola más de lo que esperaba. Había algo en ella que le resultaba peculiarmente familiar. Cuando Mariana le llevó el menú, su voz dulce interrumpió los pensamientos de Ernesto. «Recomiendo las enchiladas verdes, señor. Son la especialidad de la casa», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Ernesto asintió, y por primera vez en mucho tiempo, decidió no complicarse con opciones. «Enchiladas verdes, entonces, y un café, por favor», ordenó, cerrando el menú. Mientras esperaba, sacó su teléfono para revisar unos documentos, pero su atención seguía desviándose hacia Mariana, cada gesto suyo. Desde cómo equilibraba los platos hasta la manera en que respondía con amabilidad a las quejas de los clientes, parecía tener una autenticidad que contrastaba con el mundo de apariencias al que él estaba acostumbrado. Cuando finalmente le llevaron su pedido, Ernesto tomó un bocado y se sorprendió por el sabor casero de las enchiladas. Era un sabor que no probaba desde hacía años, uno que evocaba recuerdos de su juventud, cuando las cenas eran momentos cálidos compartidos con su esposa e hija. «Espero que le guste, señor. Es una receta de la abuela de la dueña», comentó Mariana al dejar el plato en la mesa. Ernesto asintió, agradecido, y continuó comiendo en silencio. Las enchiladas no solo llenaban su estómago, también tocaban una parte de su corazón que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Cuando terminó, dejó una propina de 150, una cantidad generosa que para él no significaba mucho, pero que para Mariana representaba casi el doble de lo que ganaba en un día. Al regresar a la mesa para recoger el plato, Mariana notó la propina y no pudo ocultar su asombro. «Muchas gracias, señor. De verdad. Esto es muy generoso de su parte», dijo con una mezcla de emoción y timidez. Al inclinarse para recoger el dinero, el pequeño pingente que llevaba colgado al cuello salió de su uniforme. Era una pequeña estrella plateada, desgastada por el tiempo pero aún brillante. Ernesto sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Su corazón, normalmente inquebrantable, comenzó a latir con fuerza. «¿Puedo ver eso?», preguntó con un hilo de voz, señalando el collar. Mariana, algo confundida pero sin notar la intensidad en la mirada de Ernesto, se quitó el collar y se lo mostró. «Es un pingente que he tenido desde que tengo memoria. Me dijeron que lo llevaba puesto cuando me encontraron después de un accidente cuando era niña», explicó con naturalidad, sin imaginar la tormenta de emociones que estas palabras desataron en Ernesto. Ernesto tomó el pingente con manos temblorosas
Era idéntico al que había regalado a su hija Sofía poco antes de perderla en un trágico accidente de auto hacía 20 años. Sintió un nudo en la garganta, pero trató de mantener la compostura. ¿Dices que te encontraron después de un accidente?, preguntó con esfuerzo, intentando que su voz no revelara su agitación. Sí, no recuerdo mucho. Solo sé que era muy pequeña, quizá unos 3 años. Me llevaron a un orfanato, y ahí crecí. Este collar es lo único que tengo de mi pasado, respondió Mariana con sencillez. Ernesto sintió que su mente giraba. ¿Podía esta joven ser realmente su hija perdida? Una chispa de esperanza que había estado apagada durante años comenzó a encenderse en su interior. ¿Podríamos hablar más sobre esto en otro momento? Quizá con más calma, sugirió Ernesto, esforzándose por sonar casual. Mariana, intrigada pero también cautelosa, aceptó. No sabía qué pensar, pero la intensidad en los ojos de Ernesto despertaba su curiosidad. Esa noche, al salir del restaurante, Ernesto supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche, Ernesto Delgado apenas pudo conciliar el sueño. Mientras se recostaba en la cama de su amplia habitación en el penthouse, su mente no dejaba de girar en torno al rostro de la joven mesera y al pequeño pingente en forma de estrella. Era como si el destino hubiera trazado un camino inesperado, uno que lo obligaba a confrontar recuerdos que llevaba décadas evitando. La imagen de su hija, Sofía, le vino a la mente. Tenía apenas 3 años cuando desapareció. Ernesto recordaba vívidamente su sonrisa traviesa y cómo ella nunca se quitaba ese pingente que él mismo había escogido para ella en su cumpleaños. Pero ese día fatídico, un accidente automovilístico cambió su vida para siempre. El vehículo en el que viajaban su esposa y Sofía se había volcado en una carretera remota, y aunque los cuerpos nunca fueron recuperados, los restos del coche indicaban que el impacto había sido devastador, durante años. Ernesto se convenció de que no había esperanza. Ahora, todo eso se tambaleaba. A la mañana siguiente, Ernesto se sentó en su amplio escritorio de caoba, rodeado por las vistas imponentes de la Ciudad de México. Su asistente personal, Julieta, entró con la agenda del día. Señor Delgado, tiene una reunión con los inversionistas a las 10:00 y un almuerzo con el alcalde a la 1:30, informó con profesionalismo. Ernesto la escuchó, pero su mente estaba en otra parte. Finalmente, levantó la mirada. Julieta, necesito que reagendes todas mis citas. Hoy no estaré disponible, dijo con un tono que no admitía discusión. Julieta, sorprendida pero acostumbrada a las decisiones imprevisibles de su jefe, asintió, sin perder tiempo. Ernesto buscó la dirección del pequeño restaurante donde había conocido a Mariana. Llegó temprano, antes de que el lugar comenzara a llenarse de clientes habituales. Mariana estaba ahí, limpiando mesas y organizando el área de servicio. Cuando lo vio entrar, una expresión de sorpresa iluminó su rostro. «Señor, no esperaba verlo tan pronto. ¿Todo está bien?», preguntó, dejando el trapo sobre una mesa. «Sí, todo está bien, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos tomar unos minutos?», respondió Ernesto, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. Mariana, intrigada, lo condujo a una mesa apartada. Aunque estaba acostumbrada a tratar con clientes, la presencia de Ernesto tenía un peso diferente. Había algo en su mirada que le resultaba intenso, casi desesperado. «Dime, ¿cómo obtuviste ese pingente?», preguntó Ernesto, y su voz revelaba una mezcla de esperanza y ansiedad. Mariana jugueteó con el collar mientras pensaba en su respuesta. «No sé mucho. Siempre me dijeron que lo llevaba puesto cuando me encontraron. Tenía como 3 años y me hallaron sola en una carretera después de un accidente. Fui llevada a un orfanato aquí en la ciudad y ahí crecí», explicó con naturalidad. Las palabras de Mariana confirmaban lo que Ernesto temía y anhelaba al mismo tiempo. Todo encajaba. La edad, el accidente, el collar. «¿Nunca buscaste a tu familia?», preguntó, con la voz quebrada. «Claro que lo intenté, pero los registros del orfanato eran confusos. Nadie sabía de dónde venía exactamente. El pingente era lo único que tenía, pero no me llevó a ninguna parte», respondió Mariana. Encogiéndose de hombros, Ernesto sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarla, gritarle que ella era su hija, pero sabía que no podía precipitarse. Necesitaba pruebas. «Escucha, sé que esto puede parecer extraño, pero creo que podría haber una conexión entre tú y mi familia», dijo finalmente.
Eligiendo sus palabras con cuidado, Mariana frunció el ceño, claramente desconcertada. ¿Conexión? No entiendo. Hace 20 años. Mi hija Sofía desapareció en un accidente de auto junto con mi esposa. Sofía tenía un collar idéntico al tuyo. Y por lo que me cuentas, el accidente en el que te encontraron ocurrió en circunstancias muy similares. Creo que podría ser mi hija, explicó Ernesto, sintiendo que las palabras salían con dificultad. Mariana se quedó en silencio. Sus ojos buscaban los de Ernesto, intentando descifrar si hablaba en serio o si todo era una confusión absurda. No sé qué decir. Esto es inesperado, murmuró finalmente. Sé que es mucho para procesar, pero si no te importa, me gustaría hacer un examen de ADN para confirmar. Yo me encargaría de todo, dijo Ernesto, con una voz que mostraba más vulnerabilidad de la que estaba acostumbrado a revelar. Mariana, todavía desconcertada, asintió lentamente. Había algo en Ernesto, una sinceridad que no podía ignorar. Está bien, si cree que eso puede aclarar las cosas, lo haré, respondió finalmente. Ernesto soltó un suspiro de alivio, por primera vez en años. Sentía que una pequeña luz de esperanza iluminaba el camino oscuro que había recorrido desde la pérdida de su familia. Al salir del restaurante, prometió a Mariana que arreglaría todo rápidamente. Mientras se alejaba, su mente ya estaba trabajando en el siguiente paso. Necesitaba saber la verdad, y esta vez no se permitiría fallar. Ernesto no perdió tiempo. Después de su conversación con Mariana, su determinación de encontrar respuestas creció con cada minuto que pasaba. Esa misma tarde, contactó al laboratorio de ADN más prestigioso de la ciudad. Necesitaba que el proceso fuera rápido y discreto. No quería que rumores sobre su búsqueda personal se filtraran al público, mucho menos a los medios. Mientras tanto, Mariana intentaba seguir con su día de trabajo en el restaurante, pero las palabras de Ernesto no dejaban de rondar su mente. La idea de que pudiera tener un vínculo con él, un hombre tan influyente y diferente a ella, parecía irreal. Durante años había aceptado que nunca conocería a sus padres biológicos. Ahora, de repente, esa posibilidad volvía a estar sobre la mesa. Esa noche, Mariana regresó a su pequeño apartamento, ubicado en una vecindad del centro histórico. Era un lugar modesto, con paredes desgastadas y muebles sencillos, pero lo había convertido en su refugio. Mientras se preparaba un café instantáneo, se encontró mirando el pingente que colgaba de su cuello. Era un hábito que tenía desde niña, tocar la pequeña estrella como si buscara respuestas en ella. Y si es cierto, pensó, dejando que la posibilidad se instalara en su mente por primera vez, ¿qué significaría para su vida descubrir que tenía un padre? ¿Y qué tipo de padre sería Ernesto Delgado? Un hombre que parecía pertenecer a un mundo completamente distinto al suyo. Al día siguiente, Ernesto apareció nuevamente en el restaurante, esta vez acompañado de su asistente, Julieta, quien llevaba una pequeña caja metálica en las manos. Mariana, que lo observaba desde el mostrador, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Buenos días, señor Delgado. ¿Ya decidió convertir este lugar en su favorito?», preguntó con una sonrisa que ocultaba su nerviosismo. Ernesto soltó una pequeña risa, algo poco común en él. «Tal vez, pero hoy vine por otra razón. ¿Tienes unos minutos?». Mariana lo condujo a una mesa cercana, mientras Julieta se mantenía de pie a unos metros. Con expresión seria, «Quiero agradecerte por aceptar lo que te propuse ayer. Sé que no debe ser fácil confiar en alguien que apenas conoces, y mucho menos en una situación tan inusual como esta», comenzó Ernesto, con un tono más cálido que el día anterior. Mariana asintió, aún sin saber cómo responder. «He traído lo necesario para tomar la muestra. Si estás de acuerdo, mi asistente puede hacerlo ahora mismo. El proceso es simple y no toma mucho tiempo», continuó Ernesto, señalando la caja que Julieta sostenía. Mariana miró la caja metálica con curiosidad y luego levantó la vista hacia Ernesto. Aunque todavía tenía dudas, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. «Está bien, hagámoslo de una vez», dijo, con una mezcla de decisión y nerviosismo. Julieta se acercó. Sacando un hisopo estéril de la caja, explicó brevemente el procedimiento y, en cuestión de minutos, la muestra estaba tomada y guardada con cuidado. Mariana observó todo con atención,
preguntándose cómo algo tan sencillo podía responder preguntas que habían estado en el aire durante toda su vida. Los resultados estarán listos en una semana, informó Ernesto, guardando la caja en un portafolio negro que Julieta había traído. ¿Y si no es lo que espera?, preguntó Mariana de repente, rompiendo el silencio. Ernesto la miró, sorprendido por la pregunta. Si los resultados no confirman lo que pienso, entonces aceptaré que me equivoqué. Pero si hay incluso la más mínima posibilidad de que seas mi hija, tengo que saberlo. Es algo que no puedo ignorar, respondió. Con sinceridad, Mariana asintió, aunque la respuesta no eliminaba todas sus dudas. Apreciaba la honestidad de Ernesto. Los días que siguieron estuvieron cargados de ansiedad para ambos. Ernesto, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró enfrentando algo que estaba completamente fuera de su control. Cada vez que miraba el teléfono, esperaba ver el nombre del laboratorio en la pantalla. Por su parte, Mariana continuó trabajando en el restaurante, tratando de mantener su mente ocupada, pero cada noche regresaba a su pequeño apartamento con más preguntas que respuestas. En una de esas noches, mientras organizaba su minúscula sala, encontró una caja de recuerdos que había guardado desde que dejó el orfanato. Dentro había pequeñas notas, dibujos infantiles y un cuaderno donde había escrito sus sueños y deseos cuando era niña. En varias páginas había garabateado la palabra mamá y papá, acompañada de dibujos de dos figuras junto a una niña con un collar en forma de estrella. Mariana se sentó en el suelo, mirando esos dibujos con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, permitió que la esperanza se colara en su corazón. Una semana después, Ernesto recibió la llamada que tanto había esperado. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba al técnico del laboratorio confirmar que los resultados estaban listos. Sin perder tiempo, contactó a Mariana y le pidió que se reunieran en su oficina al día siguiente. Esa noche, Ernesto apenas pudo dormir. La idea de que Mariana pudiera ser Sofía lo llenaba de emoción, pero también de miedo. ¿Qué haría si los resultados confirmaban que era su hija? ¿Y qué pasaría si no lo eran? En ambos casos, su vida cambiaría para siempre. El amanecer de ese día llegó cargado de expectativas para Ernesto y Mariana. Para él, significaba enfrentar una posible realidad que había deseado durante 2 décadas. Para ella, era un momento lleno de incertidumbre, donde su identidad podía cambiar para siempre. Ernesto llegó temprano a su oficina, un espacio elegante con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. A pesar de la tranquilidad del lugar, su mente era un torbellino de emociones. Pasó la mañana revisando papeles y asistiendo a reuniones rápidas, pero no logró concentrarse. Cada vez que miraba el reloj, parecía que las manecillas se movían con una lentitud exasperante. A media mañana, Julieta, su asistente, entró discretamente a la oficina. «Señor Delgado, la señorita Ríos ha llegado. Está en la sala de espera», informó con su habitual profesionalismo. Ernesto respiró hondo, se levantó y caminó hacia la puerta. Al entrar en la sala, encontró a Mariana sentada en un sofá, visiblemente nerviosa. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, probablemente su mejor prenda. Sus manos jugaban con el pingente de estrella, como si buscara en él la calma que no encontraba en su interior. «Mariana, gracias por venir», dijo Ernesto, ofreciéndole una sonrisa cálida mientras extendía la mano para invitarla a pasar a su despacho. «No podía faltar. Esto es importante», respondió ella, levantándose y siguiéndolo una vez en el despacho. Ernesto le ofreció un asiento frente a su escritorio. Sobre la mesa había un sobre sellado que contenía los resultados del test de ADN. Ambos lo miraron por un momento, conscientes de que ese simple objeto tenía el poder de cambiarlo todo. «Aquí está. ¿Estás lista para saberlo?», preguntó Ernesto. Fijando sus ojos en los de Mariana, ella asintió, aunque su voz apenas fue audible. «Sí, estoy lista». Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas. Era raro verlo tan vulnerable. El hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, ahora enfrentaba un momento que escapaba a su poder. Rasgó el sobre lentamente, sacando el papel con los resultados. A medida que leía las palabras, su expresión cambió. Primero incredulidad, luego alivio, y finalmente, lágrimas que no pudo contener. «Mariana, los resultados confirman que eres mi hija. Eres Sofía»,
dijo con la voz quebrada, levantando la mirada hacia ella. Mariana sintió que el mundo se detenía. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Eres mi hija. ¿Cómo era posible que algo tan simple como un papel pudiera dar respuesta a preguntas que llevaba toda su vida haciéndose? Es verdad, susurró, como si aún necesitara confirmarlo. Ernesto se levantó de su silla y se acercó a ella. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Mariana. Sí, es verdad, Sofía. Pensé que te había perdido para siempre. Pero aquí estás. Aquí estás, dijo, tomando las manos de Mariana con cuidado, como si temiera que ella desapareciera de nuevo. Mariana, aún en estado de shock, sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Era demasiado para procesar, pero en el fondo, una parte de ella sentía que esto tenía sentido. No sé qué decir. Siempre pensé que no tenía familia, que estaba sola, y ahora resulta que... Se detuvo, incapaz de continuar. Nunca estuviste sola, Sofía. Siempre estuviste en mi corazón, incluso cuando creía que ya no estabas en este mundo, respondió Ernesto, con una emoción palpable en su voz. El momento se llenó de silencio, un silencio cargado de emociones. Ambos intentaban asimilar lo que acababan de descubrir. Finalmente, Mariana respiró hondo y se secó las lágrimas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mirando a Ernesto con una mezcla de curiosidad y cautela. Ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero demostrarte que siempre tendrás un lugar en mi vida. En nuestra familia, respondió Ernesto. Mariana asintió, todavía procesando lo que significaba tener una familia después de tanto tiempo. Está bien, podemos intentarlo, dijo con una sonrisa tímida, que Ernesto respondió con un gesto cálido. Antes de que Mariana se marchara, Ernesto le pidió que aceptara un pequeño gesto de su parte. Una cena familiar en la mansión Delgado. Quiero que conozcas más de nuestra historia y las personas que fueron importantes para mí y para ti. Será un paso hacia adelante, dijo con suavidad. Aunque Mariana se sentía algo intimidada, aceptó. No quería rechazar una oportunidad de conocer más sobre sus raíces. Aunque no podía evitar sentir cierto nerviosismo por lo que estaba por venir, esa noche, Ernesto, solo en su despacho, miró una fotografía vieja que siempre había tenido guardada. En ella estaba Sofía, con su sonrisa inocente y el pequeño pingente de estrella colgando de su cuello, por primera vez en años. Sintió que el vacío en su corazón comenzaba a llenarse. Por su parte, Mariana regresó a su apartamento con una mezcla de emociones. Se sentó frente al espejo y observó su reflejo. Tocó el pingente que había llevado durante toda su vida, y por primera vez no sintió que era solo un objeto. Era una conexión, una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. El día de la cena en la mansión Delgado llegó más rápido de lo que Mariana esperaba. Había pasado los últimos días tratando de procesar la noticia de que Ernesto era su padre, pero la sensación de incredulidad aún persistía, aunque sabía que el test de ADN no mentía. Le resultaba difícil imaginarse como parte de una familia que parecía tan distante de la vida que siempre había conocido. Por la tarde, se preparó con esmero. Eligió un vestido sencillo pero elegante, el mismo que había usado para entrevistas de trabajo en el pasado. Al mirarse en el espejo, tocó el pingente de estrella que seguía colgado de su cuello. Era una constante, un recordatorio de cómo había llegado hasta ese momento. Cuando llegó a la mansión Delgado, un portón imponente se abrió lentamente para dejarla pasar. Mariana no podía dejar de admirar la magnitud de la propiedad. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en el centro del camino principal y la enorme estructura de la casa, que parecía sacada de una película. Un mayordomo la recibió en la entrada y la condujo al salón principal, donde Ernesto la esperaba con una sonrisa cálida. «Sofía, me alegra que hayas venido», dijo mientras se acercaba para saludarla, aunque seguía llamándola Mariana por respeto a su identidad actual. No podía evitar pensar en ella como Sofía, la hija que había perdido. «Gracias por invitarme, aunque todavía no me acostumbro a todo esto», respondió Mariana, mirando alrededor del enorme salón decorado con candelabros y obras de arte. «Lo sé, quiero que sepas que no espero que todo sea perfecto de inmediato. Esto es un paso, nada más. Tómalo a tu propio ritmo»,
dijo Ernesto con suavidad. Mariana asintió, agradecida por la paciencia de Ernesto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera cambiara. Desde el otro extremo del salón, una mujer mayor con expresión severa y porte elegante entró en la habitación. Sus ojos recorrieron a Mariana con una mezcla de curiosidad y frialdad. «Ernesto, ¿esta es la chica?», preguntó la mujer, quien no era otra que Magdalena Delgado, la hermana mayor de Ernesto. «Sí, Magdalena. Ella es Mariana, o Sofía, como la conocimos hace años», respondió Ernesto con firmeza, pero sin perder el respeto. Magdalena se acercó lentamente, examinando a Mariana como si intentara encontrar algo que confirmara o desmintiera las palabras de su hermano. «Es curioso. Después de tanto tiempo, ahora aparece alguien que dice ser Sofía. ¿No te parece demasiado conveniente?», preguntó Magdalena, mirando a Ernesto con una ceja arqueada. «No dice ser, Magdalena. Los resultados del ADN lo confirmaron. Ella es mi hija», respondió Ernesto con un tono que no admitía discusión. Mariana, incómoda con la tensión, decidió intervenir. «Entiendo que esto sea difícil de creer. Para mí también lo es. Pero no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero entender quién soy y de dónde vengo», dijo, mirando a Magdalena con una mezcla de respeto y determinación. Magdalena esbozó una sonrisa forzada y cambió de tema rápidamente, pero Mariana no pudo evitar notar algo extraño en su actitud. Había una frialdad que parecía ir más allá del simple escepticismo. Durante la cena, Ernesto intentó mantener un ambiente agradable. Habló sobre la infancia de Sofía, compartiendo anécdotas que Mariana escuchó con interés, aunque muchas de ellas eran recuerdos que no tenía. Sin embargo, cada vez que Magdalena intervenía, lo hacía con comentarios cortantes que parecían diseñados para sembrar dudas. «¿Y qué hará ahora, Ernesto? ¿Integrarla a la familia como si nada hubiera pasado?», preguntó Magdalena en un momento dado, con una sonrisa sarcástica. «Exactamente. Es mi hija, Magdalena. Es parte de esta familia, y siempre lo será», respondió Ernesto con firmeza. Mariana observó en silencio, sintiendo que había una historia más profunda entre los dos hermanos. Aunque Magdalena trataba de ocultarlo, sus palabras estaban cargadas de resentimiento, como si algo en esta situación la amenazara personalmente. Al terminar la cena, Ernesto acompañó a Mariana hasta la entrada. «Lamento si Magdalena te hizo sentir incómoda. Tiene una manera complicada de expresar sus opiniones», dijo con una sonrisa apenada. «No te preocupes. Creo que necesitará tiempo para aceptar esto. Igual que yo», respondió Mariana, aunque en su interior sabía que el rechazo de Magdalena no se trataba solo de incredulidad. Antes de despedirse, Ernesto la tomó de las manos y la miró con una expresión seria. «Sofía, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para que te sientas parte de esta familia. No importa lo que se interponga, te prometo que nunca volverás a sentirte sola», dijo, con una sinceridad que tocó el corazón de Mariana. Ella asintió, sin saber exactamente cómo responder. Mientras caminaba de regreso hacia el taxi que la esperaba, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Magdalena parecía tan hostil? ¿Qué secretos se escondían en la mansión Delgado? Por primera vez, Mariana sintió que descubrir la verdad sobre su familia podría ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Los días posteriores a la cena en la mansión fueron un torbellino de emociones para Mariana. La posibilidad de ser parte de una familia, algo que siempre había deseado pero que parecía inalcanzable, se estaba convirtiendo en realidad. Sin embargo, la fría actitud de Magdalena seguía rondando su mente, como una nube de incertidumbre sobre este nuevo capítulo de su vida. Ernesto, por su parte, estaba decidido a integrar a Mariana en el mundo de los Delgado. Quería compensar el tiempo perdido, no solo con gestos grandiosos, sino con pequeñas acciones que demostraran que estaba dispuesto a construir una relación genuina con ella. Así fue como decidió invitarla a pasar unos días en la mansión, para que pudiera conocer más sobre su pasado y familiarizarse con el lugar que, según él, siempre había sido su hogar. Cuando Mariana llegó a la mansión por segunda vez, llevaba una pequeña maleta y una mezcla de emoción y nerviosismo en el rostro, y Ernesto la recibió en la entrada, con una sonrisa cálida que trataba de disipar cualquier incomodidad. «Bienvenida, Sofía, o Mariana, como prefieras que te llame», dijo,
claramente consciente de que ella aún estaba adaptándose a esta nueva realidad. Mariana está bien por ahora, pero gracias por todo esto, respondió. Mirando alrededor con cierta timidez, Ernesto asintió, entendiendo que ella necesitaba tiempo. Quiero mostrarte algo, ven conmigo, dijo, guiándola hacia el interior de la casa. Subieron una amplia escalera que conducía al segundo piso, donde Ernesto abrió una puerta al final del pasillo. El cuarto estaba decorado con tonos cálidos y muebles antiguos, claramente preparado con cuidado. Este era tu cuarto cuando eras niña, dijo, mientras Mariana entraba con curiosidad. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y pequeñas decoraciones que habían sobrevivido al tiempo. Sobre un estante, había una colección de muñecas que parecían haber sido cuidadosamente mantenidas. Mariana caminó lentamente por la habitación, tocando los objetos como si intentara reconstruir recuerdos que no tenía. Es hermoso, pero no recuerdo nada, admitió, con una mezcla de melancolía y frustración. No te preocupes. No espero que recuerdes todo de inmediato. Solo quiero que sepas que siempre hubo un lugar para ti aquí, incluso cuando no estabas, respondió Ernesto, colocando una mano reconfortante sobre su hombro mientras exploraba la mansión. Mariana comenzó a conocer a los empleados de la casa, muchos de los cuales habían trabajado para los Delgado durante años. Algunos la miraban con calidez, recordando a la pequeña Sofía, mientras que otros parecían más reservados, quizás reflejando las tensiones que la presencia de Mariana había despertado en Magdalena. Una de las personas más amigables fue Clara, una empleada mayor que había trabajado como ama de llaves desde que Ernesto era joven. Señorita Mariana, usted tiene los mismos ojos que su madre. Era una mujer maravillosa, tan dulce y elegante, dijo Clara, mientras le ofrecía una taza de té en la cocina. ¿Conoció a mi madre?, preguntó Mariana, sintiendo una punzada de emoción al escuchar eso. Sí, claro. La señora Emilia era el corazón de esta casa. Cuando usted nació, fue como un rayo de luz para todos nosotros. Nunca dejamos de pensar en usted después del accidente, dijo Clara, con un brillo nostálgico en los ojos. Mariana sintió un calor reconfortante al escuchar esas palabras, pero también una creciente curiosidad por saber más sobre su madre. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Magdalena entró en la cocina, interrumpiendo la conversación con su presencia autoritaria. «Clara, ¿no tienes trabajo que hacer?», preguntó Magdalena, con un tono que dejaba claro que no toleraba distracciones. Clara se disculpó rápidamente y salió de la cocina, dejando a Mariana a solas con Magdalena. «Así que, estás explorando la casa». «¿Eh?», dijo Magdalena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ernesto quiso que conociera más sobre mi pasado», respondió Mariana, intentando mantenerse firme ante la evidente hostilidad de Magdalena. «Claro, Ernesto siempre ha sido un sentimental, pero no olvides que no todo en esta familia es tan perfecto como parece», dijo Magdalena. Dejando caer la frase como una advertencia antes de salir de la cocina, Mariana se quedó inmóvil, sintiendo que las palabras de Magdalena llevaban un significado más profundo. Había algo en su actitud que no podía entender, pero estaba segura de que no era solo escepticismo. Esa noche, Ernesto y Mariana cenaron juntos en el comedor principal. Ernesto aprovechó la ocasión para compartir historias sobre Emilia y la infancia de Sofía, llenando los vacíos que Mariana nunca había podido completar por sí misma. «Tu madre era increíble. Siempre tenía una sonrisa para todos y veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. Tú eras su mayor orgullo. Siempre decía que ibas a cambiar el mundo algún día», dijo Ernesto, con una sonrisa melancólica. Mariana escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Por un lado, estaba agradecida de escuchar sobre su madre. Por otro, sentía un vacío al no poder recordarla. Cuando se retiró a su habitación esa noche, encontró una pequeña caja sobre la cama. Dentro había un álbum de fotos con imágenes de ella de niña junto a Ernesto y Emilia. Mariana pasó las páginas lentamente, deteniéndose en cada imagen, como si intentara absorber cada momento que nunca había conocido. Por primera vez en años, sintió que tenía un lugar al que pertenecer. Aunque las sombras de la mansión Delgado sugerían que todavía había secretos por descubrir, los días en la mansión Delgado comenzaron a convertirse en una rutina para Mariana.
Por las mañanas, tomaba el desayuno con Ernesto, quien solía compartir anécdotas de su juventud y los primeros años de su matrimonio con Emilia. Aunque Mariana escuchaba con atención, aún se sentía como una visitante en un mundo que no terminaba de ser suyo. Cada rincón de la mansión parecía guardar recuerdos de una vida que le habían arrebatado demasiado pronto. Uno de esos días, mientras caminaba por los extensos jardines, se encontró con Clara, la ama de llaves, quien estaba arreglando unas plantas cerca de la fuente central. Clara la saludó con una sonrisa amable. «Señorita Mariana, parece que estos jardines están volviendo a tener vida desde que usted llegó. El señor Ernesto nunca los descuidó, pero hay algo especial en verlo caminar por aquí con usted. Es como si el tiempo se hubiera detenido», dijo Clara, mientras cortaba unas flores marchitas. Mariana sonrió, agradecida por el comentario, pero antes de que pudiera responder, la figura imponente de Magdalena apareció al final del camino. «Clara, ¿no te cansas de contar historias sentimentales?», preguntó Magdalena, con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Clara se apresuró a disculparse y se retiró, dejando a Mariana a solas con Magdalena. «Parece que te estás acomodando bastante rápido, ¿no?», comentó Magdalena mientras la miraba con ojos fríos. «No estoy tratando de acomodarme, solo intento entender más sobre mi pasado». «Eso es todo», respondió Mariana, intentando mantener la calma frente a la evidente hostilidad de Magdalena. «Entender tu pasado. Claro, pero recuerda algo, niña. Esta familia no es tan perfecta como Ernesto quiere hacerte creer. Hay cosas que es mejor no desenterrar», dijo Magdalena antes de girarse y marcharse. Mariana se quedó inmóvil, confundida y molesta por las palabras de Magdalena. Había algo en su actitud que iba más allá de la simple incredulidad. Parecía que Magdalena tenía algo que esconder, pero Mariana no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Esa noche, durante la cena, Ernesto notó que Mariana estaba más callada de lo habitual. «¿Todo bien, Sofía? Pareces distraída», preguntó, con una preocupación genuina en su tono. «Sí, estoy bien, solo que...» «Magdalena mencionó algo hoy que me dejó pensando», respondió Mariana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué fue lo que dijo?» «Comentó que hay cosas sobre esta familia que es mejor no desenterrar. Parecía más una advertencia que otra cosa», explicó Mariana, observando atentamente la reacción de Ernesto. Ernesto suspiró, pasándose una mano por el cabello con evidente frustración. Magdalena siempre ha sido complicada. Desde que éramos niños, le costaba aceptar la felicidad de los demás, pero no dejes que sus palabras te afecten. Ella no tiene poder sobre lo que somos tú y yo», dijo, con un tono que intentaba tranquilizarla. Aunque las palabras de Ernesto eran reconfortantes, Mariana no podía ignorar la sensación de que había más detrás de la actitud de Magdalena. En los días siguientes, Mariana comenzó a explorar más de la mansión y a conversar con los empleados, quienes parecían más abiertos a hablar con ella ahora que se había instalado en el lugar. Clara fue una de las más dispuestas a compartir historias. La señora Magdalena siempre fue un poco envidiosa, si me permite decirlo. «Señorita Mariana, nunca pudo aceptar que el señor Ernesto tuviera una familia tan hermosa y una vida tan feliz. Pero la señora Emilia siempre intentó mantener la paz», dijo Clara una tarde mientras preparaban juntas un ramo de flores. «¿Envidiosa? ¿Por qué?», preguntó Mariana, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. «Bueno, la señora Magdalena siempre quiso tener más control sobre los negocios de la familia. Cuando el señor Ernesto se casó y tuvo a Sofía, ella sintió que quedaba relegada, pero la señora Emilia siempre fue amable con ella, aunque nunca recibió lo mismo a cambio», respondió Clara, con un tono que denotaba cierta tristeza. Mariana agradeció la información, aunque las palabras de Clara solo reforzaron su intuición de que Magdalena no solo estaba resentida, sino que también tenía algo que ocultar. Unos días después, Ernesto organizó una pequeña reunión familiar en el comedor principal. Era un intento de crear un ambiente más relajado para Mariana, pero la presencia de Magdalena seguía siendo una sombra incómoda. Durante la cena, Ernesto comenzó a hablar de proyectos futuros para la empresa familiar y mencionó que quería involucrar a Mariana en algunos de ellos. «Quiero que Mariana empiece a conocer cómo funciona la empresa. No espero que tome decisiones de inmediato, pero creo que es importante que entienda cómo manejamos las cosas», dijo Ernesto con entusiasmo. Magdalena dejó caer su cuchillo sobre el plato con un sonido que interrumpió el momento.
¿De verdad crees que alguien que creció lejos de este mundo puede aportar algo? No es tan simple, Ernesto. La empresa no es un juego, dijo con un tono ácido. Ernesto la miró fijamente, pero no permitió que su calma se rompiera. Mariana es mi hija, Magdalena. Tiene tanto derecho a estar aquí como tú o yo, y si no puedes aceptarlo, ese es tu problema, no el mío, respondió, con una firmeza que dejó a Magdalena sin palabras. Mariana observó el intercambio con una mezcla de incomodidad y gratitud. Por primera vez, sintió que Ernesto realmente estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las consecuencias. Sin embargo, también se dio cuenta de que la tensión entre los dos hermanos no era algo nuevo. Había heridas que parecían haberse acumulado durante años, y ella estaba en medio de ellas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana miró nuevamente el álbum de fotos que Ernesto le había dado. Por más que intentara sentirse parte de esta familia, no podía ignorar la sensación de que había secretos enterrados en esta casa. Secretos que estaban a punto de salir a la luz. El ambiente en la mansión Delgado se volvió más tenso con cada día que pasaba. Aunque Ernesto intentaba mantener un aire de normalidad y Mariana hacía todo lo posible por adaptarse, la presencia de Magdalena era como una constante sombra que parecía amenazar con desestabilizar todo. Una mañana, mientras Ernesto estaba fuera en una reunión de negocios, Mariana decidió explorar más a fondo la mansión. Había algo en ese lugar que la atraía, como si las paredes mismas guardaran respuestas que aún no lograba comprender. Clara, siempre dispuesta a ayudarla, le señaló que el ala este de la casa, ahora cerrada, había sido una de las áreas favoritas de su madre. La señora Emilia pasaba mucho tiempo allí, sobre todo en la biblioteca. Era su refugio, donde le gustaba leer y escribir. Creo que encontraría cosas interesantes si decide echar un vistazo, dijo Clara, mientras arreglaba flores en el vestíbulo. Intrigada, Mariana pidió permiso a Ernesto para explorar esa parte de la casa, y él aceptó sin dudar. Cuando llegó al ala este, el aire parecía más frío, casi como si ese espacio hubiera permanecido congelado en el tiempo. La biblioteca era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros que cubrían desde literatura clásica hasta textos de negocios. Mientras revisaba las estanterías, encontró un pequeño escritorio cubierto por una fina capa de polvo. Al abrir uno de los cajones, descubrió un cuaderno de cuero con las iniciales E.D. grabadas en la portada. Era un diario de Emilia, la madre de Mariana. Con cuidado, Mariana se sentó en un sillón cercano y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de notas sobre la vida cotidiana, pensamientos personales y, para su sorpresa, menciones frecuentes a Magdalena. Magdalena parece cada vez más distante. No sé qué hice para provocar su enojo, pero siento que hay algo oscuro creciendo en su corazón. Ernesto no lo nota. Pero yo sí. Espero estar equivocada. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su madre parecían confirmar las sospechas que había tenido sobre Magdalena. Sin embargo, lo que realmente la impactó fue una entrada fechada pocos días antes del accidente que había cambiado sus vidas para siempre. Hoy Magdalena me confrontó de nuevo sobre la empresa. Dice que Ernesto confía demasiado en mí y que eso la deja relegada. Intenté tranquilizarla, pero no sé si lo logré. Hay algo en sus ojos que me preocupa, algo que no había visto antes. Mariana cerró el diario, incapaz de continuar leyendo. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que había descubierto. ¿Era posible que Magdalena estuviera relacionada con el accidente? ¿Podría alguien llegar tan lejos por envidia o resentimiento? Esa noche, durante la cena, Mariana decidió hablar con Ernesto sobre lo que había encontrado. Aunque temía desatar una tormenta, sentía que no podía guardar esas dudas para sí misma. «Ernesto, encontré algo hoy mientras exploraba la biblioteca», comenzó, mientras jugaba nerviosamente con su tenedor. «Ah, sí. ¿Qué encontraste?», preguntó Ernesto con curiosidad. «Un diario de mamá. Hay cosas en él que... no sé cómo decirlo, pero creo que deberías leerlo. Habla de Magdalena y de cómo estaba antes del accidente. Parece que había mucha tensión entre ustedes», dijo, observando la reacción de Ernesto con cautela. Ernesto frunció el ceño, claramente perturbado por lo que acababa de escuchar. «Tensión. ¿Qué quieres decir?» Ella mencionaba que Magdalena estaba molesta por cómo manejabas la empresa y que parecía resentida.
Incluso escribió algo pocos días antes del accidente que me pareció extraño. No sé si estoy exagerando, pero siento que podría ser importante, dijo Mariana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ernesto permaneció en silencio por un momento, mirando su plato como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, levantó la mirada y asintió. Quiero leer ese diario. Si hay algo que no sé sobre lo que pasó, necesito averiguarlo, respondió, con un tono decidido. Esa misma noche, Ernesto se retiró temprano a su despacho con el diario en las manos. Mientras leía, su expresión cambiaba de incredulidad a enojo, y luego a algo más profundo. Tristeza. Las palabras de Emilia confirmaban lo que Ernesto había sospechado por años, pero nunca había tenido el valor de enfrentar. Por otro lado, Mariana se encontraba en su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Había algo profundamente inquietante en la posibilidad de que Magdalena pudiera haber estado involucrada en la tragedia que había marcado sus vidas. Aunque aún no tenía pruebas concretas, sentía que estaba cerca de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Ernesto se sentó con Mariana en el salón principal. Su rostro estaba serio, casi sombrío. He leído el diario. Lo que Emilia escribió es doloroso, pero no puedo ignorarlo. Magdalena siempre tuvo problemas con cómo manejaba las cosas, pero nunca pensé que sus sentimientos pudieran llegar tan lejos. Necesito investigar más. Si hay algo que no sabemos sobre el accidente, voy a averiguarlo, dijo con determinación. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que Ernesto estaba dispuesto a buscar la verdad, pero también sabía que esa verdad podría ser más oscura de lo que estaban preparados para enfrentar. Mientras Ernesto comenzaba a indagar en los archivos y contactos del pasado, Mariana no podía evitar sentir que el peso de los secretos de la familia Delgado estaba a punto de derrumbarse sobre todos ellos. La determinación de Ernesto, por descubrir lo que realmente sucedió el día del accidente, lo llevó a reabrir capítulos de su vida que había intentado olvidar. Con el diario de Emilia como guía, contactó a antiguos empleados, revisó informes de la época y solicitó a su abogado de confianza, Luis Hernández, que lo ayudara a investigar los archivos relacionados con el caso. Mientras tanto, Mariana observaba en silencio, sintiendo que cada paso los acercaba a una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. Unos días después, Ernesto convocó a Luis a la mansión. Era un hombre de mediana edad, con un porte confiado y una reputación impecable como abogado y confidente de la familia Delgado desde hacía años. Luis llegó con un maletín lleno de documentos y una expresión seria que no pasó desapercibida para Ernesto ni para Mariana, quien observaba desde un rincón del salón. Ernesto, revisé los registros que me pediste. Hay algunas inconsistencias en los informes originales del accidente. Por ejemplo, los detalles sobre el lugar donde ocurrió y cómo se reportó no coinciden con la versión oficial que se presentó en ese momento, dijo Luis mientras sacaba un documento del maletín. Ernesto frunció el ceño mientras tomaba los papeles y los examinaba detenidamente. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó, tratando de mantener la calma. El reporte inicial fue modificado días después del accidente. Se eliminó información clave sobre testigos que vieron un vehículo sospechoso cerca del lugar. Además, hay registros bancarios que indican que Magdalena realizó transacciones inusuales en la misma fecha, respondió Luis, con una voz cautelosa pero firme. Mariana sintió que el aire se volvía más denso con cada palabra. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que ninguno de ellos deseaba aceptar. ¿Transacciones? ¿Qué tipo de transacciones?, preguntó Ernesto, con el rostro endurecido. Luis sacó otro documento del maletín y se lo entregó. Pagos a un tercero que, según las investigaciones preliminares, podría estar relacionado con los servicios de manejo de problemas. Esto es solo un indicio, pero el patrón es claro. Magdalena pudo haber estado involucrada más de lo que imaginábamos. Las palabras de Luis cayeron como una losa sobre Ernesto. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Mariana, incapaz de contenerse, intervino. ¿Crees que Magdalena pudo haber orquestado el accidente?, preguntó, con la voz temblorosa. Ernesto levantó la mirada hacia ella, y aunque sus ojos reflejaban tristeza, también había una resolución firme en ellos. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero no puedo ignorar lo que estamos viendo. Magdalena siempre fue ambiciosa, pero si realmente hizo algo como esto,
Ernesto se detuvo. Incapaz de terminar la frase, esa noche, Mariana se retiró a su habitación con el corazón lleno de dudas. Aunque Ernesto no había confirmado nada, era difícil no pensar en la posibilidad de que Magdalena hubiera sido la responsable de la tragedia que marcó sus vidas. Mientras tanto, Ernesto pasó horas en su despacho, revisando los documentos y tratando de conectar los puntos que Luis había señalado. Al día siguiente, Ernesto decidió confrontar a Magdalena, aunque sabía que era un riesgo. Sentía que no podía avanzar sin enfrentarse a ella directamente. Mariana observó desde la distancia cómo Ernesto entraba en la sala donde Magdalena estaba leyendo un periódico. «Necesitamos hablar», dijo Ernesto con un tono que no admitía discusión. Magdalena levantó la mirada, sorprendida por la firmeza de su hermano. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando sonar casual. «Sobre el accidente de Emilia y Sofía. Hay cosas que no cuadran, y creo que tú sabes más de lo que has admitido hasta ahora», respondió Ernesto, mirándola fijamente. Por un instante, Magdalena pareció perder la compostura. Su rostro se tensó, y sus manos apretaron el periódico con fuerza. «¿De qué estás hablando, Ernesto? Eso fue un accidente. Nada más. No entiendo por qué estás sacando esto ahora», respondió, tratando de sonar indignada. «Porque encontré pruebas de que los reportes fueron alterados y que tú hiciste pagos sospechosos justo después del accidente. Magdalena, si sabes algo, este es el momento de decirlo», dijo Ernesto con un tono grave. Magdalena se levantó de su asiento, enfrentando a Ernesto con una mezcla de enojo y nerviosismo. «¿Pruebas? Ahora me acusas de algo tan serio. Siempre supe que eras un sentimental, Ernesto. Pero esto es ridículo», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Ernesto la miró en silencio, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Magdalena apartó la mirada y salió de la habitación sin decir una palabra más. Mariana, que había estado escuchando desde el pasillo, se acercó a Ernesto después de que Magdalena se fue. «¿Qué harás ahora?», preguntó preocupada. «Seguiré investigando. Si Magdalena está involucrada, no voy a detenerme hasta saber la verdad», respondió Ernesto, con una resolución que no dejaba lugar a dudas. Esa noche, mientras la mansión caía en un silencio inquietante, Mariana se dio cuenta de que estaban entrando en un terreno peligroso. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba la posibilidad de que esa verdad destruyera lo que quedaba de la familia Delgado. La mansión Delgado se había convertido en un campo de tensiones crecientes. Cada mirada de Magdalena a Ernesto o Mariana estaba cargada de resentimiento, mientras que Ernesto, con una expresión de firmeza inquebrantable, continuaba su búsqueda de respuestas. Mariana sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, atrapada entre las emociones encontradas de descubrir su identidad y el miedo a lo que las acciones de Magdalena podrían significar para su familia. Ernesto, decidido a llegar al fondo de la verdad, convocó nuevamente a Luis, el abogado, para ampliar la investigación. Esta vez, Mariana decidió estar presente. Aunque no tenía experiencia en asuntos legales, sentía la necesidad de involucrarse. Después de todo, era su historia la que estaba en juego. Luis llegó a la mansión con un nuevo paquete de documentos bajo el brazo y una expresión que denotaba preocupación. «Ernesto, he encontrado más información, pero debo advertirte que esto no será fácil de procesar», dijo mientras colocaba los papeles sobre la mesa del despacho. «Estoy listo para lo que sea. No podemos detenernos ahora», respondió Ernesto, con la voz firme. Luis sacó un archivo con varias hojas marcadas con notas adhesivas. «He rastreado a las personas que recibieron los pagos de Magdalena. Uno de ellos, un hombre llamado Javier Méndez, trabajaba como mecánico en el taller que revisó el auto de Emilia antes del accidente. Según sus registros financieros, recibió una suma considerable de parte de Magdalena pocos días antes del incidente», explicó Luis. Mariana, sentada junto a Ernesto, sintió que el aire se volvía más pesado con cada palabra. «¿Qué significa eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Significa que hay una posibilidad de que el accidente no fuera un accidente en absoluto», respondió Luis con cautela. Ernesto apretó los puños, su mirada fija en los documentos, como si quisiera encontrar respuestas en las palabras impresas. «¿Has hablado con este hombre?», preguntó,
con un tono que revelaba su creciente enojo. Lo intenté, pero parece haber desaparecido. Sin embargo, encontré a un antiguo empleado del taller que recuerda haber visto a Magdalena allí el día que llevaron el auto de Emilia para una revisión. Dice que ella insistió en supervisar el trabajo personalmente, algo muy inusual, añadió Luis. Ernesto respiró hondo, tratando de contener la furia que sentía. Esto no puede quedar así. Magdalena tiene que responder por lo que hizo, pero primero necesito más pruebas, dijo, con determinación. Mariana lo observó en silencio, admirando su fuerza, pero también sintiendo el peso de lo que este descubrimiento significaba para ambos. Magdalena no era solo su tía, sino también alguien que, en teoría, debía haber protegido a la familia, no destruirla. Más tarde ese día, Mariana decidió hablar con Clara, la ama de llaves, quien había estado en la mansión desde los tiempos de Emilia. Sabía que Clara era una de las pocas personas que podía ayudarla a entender el pasado. Clara, necesito preguntarte algo. Sobre Magdalena, dijo Mariana mientras la ayudaba a arreglar unas flores en el salón. Clara la miró con cautela, pero asintió. Dime, señorita Mariana, haré lo posible por ayudarla. ¿Recuerdas algo extraño que haya sucedido antes del accidente? ¿Algo que pudiera implicar a Magdalena? Preguntó, tratando de sonar casual. Clara suspiró profundamente, dejando las flores a un lado. Siempre sospeché que algo no estaba bien. Recuerdo que unos días antes del accidente, la señora Magdalena tuvo una discusión muy fuerte con la señora Emilia. Se encerraron en el despacho, y aunque no escuché todo, las voces se oían desde el pasillo. Emilia estaba molesta, pero Magdalena parecía fuera de control. Fue una de las pocas veces que vi a la señora Emilia llorar después de una conversación con ella, dijo Clara con tristeza en su voz. Mariana sintió un nudo en el estómago. Y nunca dijiste nada. No era mi lugar, señorita, pero siempre he sentido que esa discusión tenía algo que ver con lo que pasó después. La señora Emilia era una persona tan buena, pero a veces pienso que confiaba demasiado en quienes no lo merecían, respondió Clara. Con los ojos llenos de nostalgia, esa noche, Ernesto y Mariana se reunieron en el despacho para discutir los avances de la investigación. Ambos sabían que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero también entendían que esto no sería fácil de enfrentar. Luis está haciendo todo lo posible por encontrar más pruebas, pero cada vez es más evidente que Magdalena estuvo involucrada, dijo Ernesto mientras revisaba los documentos. ¿Qué hará si confirmamos que fue ella?, preguntó Mariana, con un tono serio. No lo sé. Magdalena es mi hermana, pero si fue responsable de la muerte de Emilia y de todo lo que sufrimos, no puedo ignorarlo. Tendrá que enfrentarse a las consecuencias, respondió Ernesto, con un peso en su voz que revelaba la difícil posición en la que se encontraba. Mientras Ernesto hablaba, Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y enojo. Magdalena había puesto en peligro la vida de su madre y la suya, pero también había robado años que nunca podrían recuperar. Esa noche, mientras la mansión caía en un inquietante silencio, ambos sabían que estaban a punto de desenterrar la verdad completa, y con ella, enfrentarse a las consecuencias que podría traer consigo. El amanecer trajo consigo una calma inquietante en la mansión Delgado. Ernesto y Mariana habían pasado los días anteriores recopilando información y tratando de conectar las piezas del enigma que los rodeaba. Pero aquella mañana, un mensaje inesperado de Luis marcó el inicio de lo que sería un día inolvidable. Luis había encontrado a Javier Méndez, el mecánico que había desaparecido tras el accidente. Según su mensaje, Javier estaba dispuesto a hablar, pero bajo condiciones estrictas, un lugar neutral y la promesa de protección legal. Ernesto, sin dudarlo, aceptó las condiciones. Organizó el encuentro en un café discreto en las afueras de la Ciudad de México y pidió a Luis que lo acompañara. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Mariana, viendo la mezcla de tensión y determinación en el rostro de Ernesto mientras se preparaba para salir. Tengo que hacerlo. Necesito respuestas, y esta podría ser nuestra única oportunidad de obtenerlas, respondió Ernesto, con un tono firme. Horas después, Ernesto y Luis llegaron al café. El lugar era modesto y poco concurrido, ideal para un encuentro delicado. Javier Méndez, un hombre de mediana edad con una apariencia cansada, ya los esperaba en una mesa del rincón.
Su mirada nerviosa revelaba que llevaba años cargando un secreto que lo consumía. Gracias por venir, Javier. Sabemos que esto no es fácil para ti, pero necesitamos que nos cuentes lo que sabes, dijo Ernesto, tomando asiento frente a él. Javier tragó saliva y bajó la mirada antes de empezar a hablar. No ha pasado un solo día en estos años en que no haya pensado en esto. Trabajé en el taller donde revisaron el auto de su esposa antes del accidente. Yo fui quien recibió instrucciones de alterar los frenos del coche, confesó, con la voz temblorosa. Ernesto sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma mientras Javier continuaba. Una mujer llegó al taller unos días antes del accidente. Era alta, elegante, pero tenía una mirada que daba miedo. Me ofreció una cantidad de dinero que no podía rechazar. Yo no sabía que alguien moriría. Pensé que solo era para asustar a alguien. Nada más, dijo Javier, apretando los puños sobre la mesa. Luis intervino, buscando más detalles. ¿Esta mujer mencionó su nombre o dejó algo que pueda identificarla? Javier asintió lentamente. Sí, me dijo que su nombre era Magdalena Delgado. Ernesto cerró los ojos por un momento, sintiendo que el peso de la verdad lo golpeaba con fuerza. Todo encajaba, las transacciones sospechosas, las tensiones familiares y ahora esta confesión. Magdalena no solo había traicionado su confianza, sino que había causado la muerte de Emilia y el aparente fin de su familia. ¿Estás dispuesto a testificar esto ante las autoridades?, preguntó Luis, con un tono firme. Javier dudó por un momento, pero finalmente asintió. Sí, no puedo seguir viviendo con esto en mi conciencia. Ernesto le agradeció con sinceridad antes de despedirse. Aunque la confesión había despejado muchas dudas, también había abierto una herida que nunca podría cerrarse por completo. Al regresar a la mansión, Ernesto convocó a Mariana al despacho. Su rostro reflejaba el dolor y la furia contenida de alguien que acababa de enfrentar la traición más grande de su vida. Javier confesó. Fue Magdalena. Ella orquestó todo. Modificó los frenos del auto de tu madre. Emilia no tenía oportunidad de sobrevivir, dijo. Con la voz quebrada, Mariana llevó las manos a la boca, tratando de contener las lágrimas. Aunque había sospechado de Magdalena, escuchar la confirmación fue devastador. ¿Qué harás ahora?, preguntó con un hilo de voz. Lo que debo hacer. Llevaré esto a las autoridades. Magdalena debe enfrentar las consecuencias de lo que hizo, respondió Ernesto, con una resolución férrea. Esa misma noche, Ernesto confrontó a Magdalena en la sala principal de la mansión. Mariana, incapaz de mantenerse al margen, decidió quedarse cerca, observando desde las sombras. «¿Sabes por qué estoy aquí, Magdalena?», dijo Ernesto al entrar, su voz fría como el hielo. Magdalena, sentada en un sillón con un vaso de whisky en la mano, levantó la mirada con indiferencia. «¿Vienes a acusarme de algo más, Ernesto? Parece que eso es lo único que sabes hacer últimamente», respondió, con una sonrisa sarcástica. «No es una acusación, Magdalena, es un hecho. Hablé con Javier Méndez. Confesó todo. Fuiste tú quien ordenó sabotear el coche de Emilia. Eres responsable de su muerte y de la destrucción de esta familia», dijo Ernesto, con una furia contenida que hacía temblar su voz. Por un instante, la expresión de Magdalena se quebró, pero rápidamente recuperó su compostura, intentando justificarse. «No entiendes nada, Ernesto. Siempre fuiste el favorito, el que tenía todo. Nadie pensó en mí, en lo que yo quería. Emilia se convirtió en el centro de tu vida, y yo quedé relegada a las sombras. No quería que muriera. Solo quería que supieras lo que era perder algo importante», dijo, con una voz cargada de resentimiento. «¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? Mataste a Emilia, separaste a mi hija de mí», gritó Ernesto, incapaz de contenerse más. Magdalena, por primera vez, no tuvo respuesta. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desafío mientras Ernesto daba la orden a Luis para que llamara a las autoridades. Mariana observó desde el pasillo, sintiendo que su mundo se derrumbaba una vez más. Aunque la verdad había salido a la luz, el precio de esa verdad era una traición que nunca podría ser reparada. El amanecer trajo consigo una atmósfera pesada a la mansión Delgado. La verdad había salido a la luz, y con ella, un abismo irreparable entre Ernesto y Magdalena. El silencio que solía reinar en la casa ahora se sentía opresivo.
cargado de tensiones que todos podían percibir. Magdalena permaneció en su habitación, aislada, mientras Ernesto se ocupaba de coordinar los trámites legales con Luis. Mariana, incapaz de mantenerse al margen, decidió acompañar a Ernesto, ofreciendo su apoyo en cada paso. Aunque la relación con su padre aún era nueva, sentía la necesidad de estar a su lado en este momento tan crucial. En la tarde, las autoridades llegaron a la mansión para tomar declaración de Ernesto y detener a Magdalena. Los policías, vestidos de civil para evitar llamar la atención, fueron recibidos por Luis, quien explicó la gravedad de las acusaciones. ¿Está segura de que permanecerá tranquila?, preguntó uno de los agentes mientras revisaban los documentos presentados por Luis. Magdalena sabe que no tiene escapatoria, pero le aseguro que Ernesto está preparado para cualquier reacción, respondió Luis con profesionalismo. Ernesto, acompañado por Mariana, observaba desde el vestíbulo mientras los agentes se dirigían a la habitación de Magdalena. Los pasos resonaban en los pasillos, un recordatorio constante de que la verdad, aunque liberadora, también podía ser devastadora. Cuando los policías tocaron la puerta de Magdalena, ella no respondió de inmediato. Después de un momento, la puerta se abrió lentamente. Magdalena, con el rostro pálido pero desafiante, se encontraba de pie frente a ellos. «Así que este es el final, ¿no?», dijo, con una sonrisa amarga. Magdalena Delgado queda detenida bajo sospecha de homicidio premeditado y manipulación de pruebas relacionadas con el accidente de Emilia Delgado. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó a recitar uno de los agentes mientras le colocaba las esposas. Magdalena no opuso resistencia, pero sus ojos buscaron los de Ernesto, llenos de una mezcla de furia y desesperación. ¿Estás satisfecho ahora, Ernesto? Todo esto es culpa tuya. Siempre fuiste el favorito. Siempre lo tuviste todo, gritó mientras los agentes la escoltaban hacia la salida. Ernesto permaneció en silencio, su mirada fija en ella, pero sus emociones eran un torbellino. No había satisfacción en este momento, solo una tristeza profunda por la destrucción que la ambición y el resentimiento de Magdalena habían causado. Mariana, que observaba desde un rincón, sintió un nudo en el pecho al ver cómo su tía era escoltada fuera de la mansión. Aunque sabía que Magdalena merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, no podía evitar sentir lástima por ella. En el fondo, Magdalena era víctima de sus propias inseguridades y celos. Cuando los agentes se marcharon, Ernesto se retiró a su despacho. Mariana lo siguió, preocupada por su silencio. Lo encontró sentado en su silla, con la mirada perdida en el vacío. «Papá», dijo suavemente, usando la palabra por primera vez desde que supo la verdad. Ernesto levantó la vista, sorprendido por el uso de esa palabra, pero al mismo tiempo reconfortado. «Lo siento, Mariana. Siento que tengas que pasar por esto. Quería que conocieras a tu familia, pero ahora…». Se detuvo, incapaz de continuar. «No tienes que disculparte. Esto no es tu culpa. Lo que Magdalena hizo no define quiénes somos como familia. Lo importante es que estamos aquí, juntos», respondió Mariana, acercándose para tomar su mano. Ernesto asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era la primera vez en años que se permitía llorar. Mariana lo abrazó, dándole el consuelo que tanto necesitaba en los días siguientes. Ernesto y Mariana se dedicaron a reconstruir lo que quedaba de su familia. Aunque la sombra de Magdalena seguía presente, ambos sabían que el único camino era mirar hacia adelante. Ernesto decidió iniciar un fondo en honor a Emilia, dedicado a ayudar a familias que habían sufrido tragedias similares. «Es mi forma de asegurarme de que la memoria de tu madre siga viva. Ella siempre creyó en ayudar a los demás, y creo que estaría orgullosa de esto», le explicó Ernesto a Mariana mientras revisaban los planes para el fondo. «Creo que es una idea maravillosa. Quiero ayudarte con esto. Quiero que el legado de mamá sea algo que inspire a otras personas, como me inspira a mí», respondió Mariana con una sonrisa. Mientras tanto, la noticia de la detención de Magdalena se había filtrado a los medios, generando un escándalo que afectó temporalmente la reputación de la familia Delgado. Sin embargo, Ernesto enfrentó la situación con transparencia, dando entrevistas donde explicó la verdad y reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar de su familia y la comunidad. La justicia debe prevalecer, incluso cuando afecta a quienes amamos. No puedo cambiar el pasado,
pero puedo asegurarme de que el futuro sea mejor, dijo Ernesto en una de las entrevistas, ganándose el respeto de muchos. Mariana, por su parte, comenzó a sentirse más conectada con su nueva identidad, aunque todavía había mucho que procesar. Cada día se sentía más cómoda al llamarse a sí misma Sofía. La relación con Ernesto crecía con cada conversación y cada proyecto que compartían. Sin embargo, ambos sabían que el cierre real aún estaba por venir. Había heridas que tomarían tiempo en sanar, pero juntos estaban decididos a enfrentar lo que viniera. La vida en la mansión Delgado comenzó a encontrar un nuevo equilibrio después de la tormenta causada por la verdad. Ernesto y Mariana, unidos por la determinación de honrar la memoria de Emilia, dedicaron sus días a planear el lanzamiento del fondo de ayuda. Cada conversación sobre el proyecto traía consigo un rayo de esperanza, un recordatorio de que, a pesar del dolor, podían construir algo significativo juntos. Una mañana, Ernesto llevó a Mariana a una de las propiedades más emblemáticas de la familia, un centro comunitario en el corazón de la Ciudad de México que había sido inaugurado por Emilia años atrás. Aunque el lugar estaba en desuso, Ernesto quería devolverle su propósito original. Este centro era el proyecto favorito de tu madre. Lo construyó para ayudar a las mujeres en situaciones difíciles. Siempre decía que, si podíamos cambiar aunque sea una vida, todo valdría la pena, dijo Ernesto mientras caminaban por los pasillos desgastados del edificio. Mariana tocó las paredes cubiertas de pintura descascarada, sintiendo una conexión especial con el lugar. Vamos a traerlo de vuelta. Hagámoslo en su honor, respondió con entusiasmo. Ernesto asintió, conmovido por la pasión de su hija. Esa tarde, comenzaron a trabajar en un plan para renovar el centro. Ernesto utilizó su influencia y recursos para conseguir donaciones, mientras Mariana se dedicó a diseñar programas que reflejaran los valores de su madre. Juntos, formaron un equipo que incluyó a antiguos amigos de Emilia, empleados de confianza y expertos en servicios comunitarios. Sin embargo, no todo era sencillo. La familia Delgado seguía lidiando con las repercusiones del arresto de Magdalena. Los medios no dejaban de hablar del caso, y las especulaciones sobre el impacto en los negocios familiares eran constantes. Ernesto, aunque acostumbrado a la presión, sentía que cada titular era una nueva herida. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, Mariana entró con una expresión de preocupación. «Papá, he estado pensando. Creo que deberíamos hablar públicamente sobre lo que pasó. Sé que no es fácil, pero esconderse solo alimenta los rumores», dijo, sentándose frente a él. Ernesto dejó los papeles a un lado y miró a su hija. «Tienes razón. No podemos seguir ignorando esto. Si queremos proteger el legado de nuestra familia, debemos enfrentar la verdad, incluso cuando duele», respondió. Decididos, organizaron una conferencia de prensa para abordar el tema de manera directa. Mariana, aunque nerviosa, insistió en estar al lado de Ernesto durante el evento. Cuando llegó el día, la sala estaba llena de periodistas ansiosos por obtener respuestas. «Buenas tardes. Estoy aquí para hablar sobre las recientes revelaciones relacionadas con mi familia», comenzó Ernesto, con un tono serio pero firme. «Lo que ocurrió con mi hermana Magdalena es doloroso para todos nosotros. La traición de alguien tan cercano ha sido devastadora, pero confío en que la justicia hará su trabajo». Mariana tomó la palabra después, sorprendiendo a los periodistas con su valentía. «He aprendido mucho desde que conocí mi historia. Lo más importante es que el pasado no define quiénes somos. Mi madre, Emilia, nos enseñó que el verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Por eso, estamos comprometidos a transformar este dolor en algo positivo para nuestra comunidad», dijo, ganándose el respeto del público. El evento fue un éxito. Aunque no eliminó por completo las críticas, ayudó a cambiar la narrativa, enfocando la atención en los esfuerzos de Ernesto y Mariana por honrar a Emilia y reconstruir la familia Delgado. Mientras tanto, en la mansión, Mariana continuó explorando su identidad como Sofía. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en el despacho de Ernesto, encontró una caja que nunca había visto antes. Dentro había cartas escritas por Emilia, dirigidas a Sofía cuando era niña. «Quiero que sepas cuánto te amo, mi pequeña estrella.
Aunque no esté a tu lado, siempre estaré contigo, en tu corazón y en cada paso que des, decía una de las cartas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana mientras leía las palabras de su madre. Aunque Emilia ya no estaba, su amor seguía siendo un faro que iluminaba su camino. Esa noche, compartió las cartas con Ernesto, quien también se emocionó al verlas. Tu madre siempre creyó en ti, Sofía. Si estuviera aquí, estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, dijo, tomando la mano de su hija. Y yo estoy orgullosa de seguir sus pasos. Gracias por darme la oportunidad de conocerla a través de ti, respondió Mariana, con una sonrisa llena de gratitud. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Mientras continuaban con los preparativos para reabrir el centro comunitario, Mariana se sumergió en el trabajo, descubriendo una pasión por ayudar a los demás, que no sabía que tenía. Cada programa que diseñaba, cada decisión que tomaba, la acercaba más al legado de Emilia. Por su parte, Ernesto comenzó a encontrar consuelo en la relación con su hija, aunque las cicatrices de la traición de Magdalena seguían presentes. El vínculo que estaba construyendo con Mariana le daba una nueva razón para seguir adelante. Mientras la inauguración del centro se acercaba, ambos sabían que este era solo el comienzo. Habían enfrentado una verdad dolorosa, pero juntos estaban decididos a transformar esa verdad en una fuerza para el cambio. El día de la inauguración del centro comunitario llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción para Ernesto y Mariana. La rehabilitación del edificio había sido un esfuerzo colectivo, y cada rincón reflejaba el amor y la dedicación que ambos habían puesto en el proyecto. Las paredes, ahora pintadas en tonos cálidos, estaban adornadas con fotografías de mujeres y familias que se habían beneficiado del lugar en el pasado. Un mural conmemorativo de Emilia presidía la entrada, una obra de arte que capturaba su esencia con delicadeza y fuerza. Desde temprano, los jardines comenzaron a llenarse de invitados, antiguos amigos de la familia, miembros de la comunidad y periodistas interesados en cubrir el evento. Mariana, vestida con un atuendo sencillo pero elegante, supervisaba los últimos detalles mientras Ernesto daba la bienvenida a los asistentes. «¿Estás lista para esto, Sofía?», le dijo Ernesto cuando la vio observar el mural con una sonrisa nostálgica. «Más que lista, papá. Esto no es solo por mamá, es por todo lo que hemos pasado y lo que estamos construyendo juntos», respondió Mariana, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. La ceremonia comenzó con un discurso de Ernesto. Subió al pequeño escenario que habían montado en el jardín, con Mariana a su lado, y tomó el micrófono. «Hoy no solo celebramos la reapertura de este centro comunitario, sino también el legado de una mujer extraordinaria, Emilia Delgado. Mi esposa no solo era la luz de nuestra familia, sino también una inspiración para quienes la conocieron. Este lugar fue su sueño, y me honra decir que ahora es el sueño de mi hija». «Sofía», dijo, mirando a Mariana con ternura. El público aplaudió, emocionado por las palabras de Ernesto. Mariana tomó el micrófono a continuación, con un nudo en la garganta, pero decidida a expresar lo que sentía. «No conocí a mi madre como muchos de ustedes, pero a través de este lugar y las historias que mi papá me ha contado, siento que la conozco cada vez más. Este centro no solo es un edificio, es un símbolo de lo que el amor y la dedicación pueden lograr. Espero que cada persona que cruce estas puertas encuentre aquí el apoyo y la esperanza que mi mamá quiso brindar», dijo, con la voz quebrándose ligeramente al final. Las palabras de Mariana conmovieron profundamente a los asistentes. Muchos de ellos recordaban a Emilia y no pudieron evitar ver en Mariana un reflejo de su espíritu. Tras los discursos, las puertas del centro se abrieron oficialmente. Los invitados recorrieron las instalaciones renovadas, admirando las nuevas aulas, los espacios de reunión y las áreas dedicadas a talleres y programas educativos. Mariana guió a varios grupos, explicando con entusiasmo los planes que tenía para el lugar. En un momento de la tarde, mientras caminaba por uno de los pasillos, Mariana se encontró con Clara, quien había sido invitada especialmente al evento. «Señorita Mariana, no puedo expresar lo orgullosa que me siento de verla aquí, llevando adelante el legado de su madre. Sé que ella estaría tan feliz de ver en lo que se ha convertido», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Clara. Esto no habría sido posible sin todo lo que me enseñaste sobre ella».
Siempre estaré agradecida contigo, respondió Mariana, abrazándola con cariño. Mientras tanto, Ernesto se encontraba en el jardín, hablando con algunos reporteros. Aunque las preguntas sobre Magdalena eran inevitables, supo manejar la situación con gracia y firmeza. La verdad siempre sale a la luz, y aunque ha sido un camino difícil, mi enfoque ahora está en el futuro. Mi hija y yo estamos comprometidos a honrar la memoria de Emilia y a trabajar por nuestra comunidad, dijo, dejando claro que la familia Delgado estaba lista para empezar de nuevo. El evento terminó con una emotiva ceremonia de corte de cinta. Mariana y Ernesto, juntos, cortaron la cinta roja que marcaba oficialmente la reapertura del centro. El público aplaudió con entusiasmo, celebrando no solo el logro, sino también la resiliencia de la familia Delgado. Esa noche, de regreso en la mansión, Ernesto y Mariana se sentaron juntos en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un día agotador pero gratificante. Hiciste un trabajo increíble hoy, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Ernesto, sosteniendo una copa de vino. Gracias, papá. Pero esto fue un esfuerzo de los dos. Nunca habría podido hacerlo sin tu apoyo, respondió Mariana, sonriendo mientras bebía un poco de té. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que finalmente sentían después de meses de caos. ¿Sabes algo? Por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos realmente en casa, dijo Ernesto, mirando a su hija con calidez. Yo también lo siento. Y sé que mamá estaría orgullosa de nosotros, respondió Mariana, tocando el pingente de estrella que siempre llevaba en el cuello. Esa noche, ambos se retiraron a sus habitaciones con la sensación de que, a pesar de todo lo que habían perdido, estaban construyendo algo nuevo y hermoso, aunque el camino había sido difícil. Finalmente estaban encontrando la paz y la esperanza que tanto necesitaban. Los días que siguieron a la inauguración del centro comunitario marcaron una nueva etapa para la familia Delgado. Ernesto y Mariana trabajaban codo a codo en proyectos que buscaban no solo honrar el legado de Emilia, sino también reforzar los lazos que ambos habían reconstruido. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, cada día traía consigo un poco más de esperanza y sanación. Una tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su despacho, Mariana llegó con una caja que había encontrado mientras organizaba uno de los armarios del ala este de la mansión. «Papá, mira lo que encontré. Creo que te gustará verlo», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Ernesto abrió la caja con curiosidad y descubrió un álbum de fotos que no había visto en años. En sus páginas había imágenes de momentos felices: Emilia, Ernesto y Sofía, juntos en diferentes etapas de la infancia de la pequeña. «Este era mi lugar favorito», dijo Mariana, señalando una foto donde la niña Sofía jugaba en los jardines de la mansión con una pelota. «Sí, solías pasar horas ahí. Nunca dejabas que nadie te ganara en esos juegos», respondió Ernesto con una risa nostálgica. Ambos pasaron horas revisando el álbum y recordando momentos que Ernesto había guardado en su memoria y que Mariana ahora comenzaba a redescubrir. Es increíble cómo estas fotos parecen contar una historia completa, como si el tiempo nunca hubiera pasado, dijo Mariana mientras pasaba las páginas con cuidado. Ernesto asintió, sintiendo que la conexión con su hija era más fuerte que nunca. Esa misma noche, mientras la mansión descansaba en un silencio apacible, Mariana se sentó en su habitación con el pingente de estrella en las manos. Cerró los ojos y recordó las palabras de Ernesto sobre cómo Emilia había sido el corazón de la familia. Aunque nunca había conocido a su madre de manera consciente, sentía que a través de Ernesto, Clara y el centro comunitario, había logrado construir una conexión con ella. «Mamá, sé que siempre has estado conmigo. Ahora entiendo que este pingente no es solo un recuerdo, es un símbolo de lo que somos como familia», murmuró, sintiendo una paz profunda en su corazón. Mientras tanto, Ernesto, en su despacho, tomó una decisión importante. Se dirigió al ala este y abrió un armario que había permanecido cerrado durante años. Dentro, encontró una caja con documentos relacionados con los negocios de la familia. Sabía que había llegado el momento de hacer algo que llevaba tiempo considerando. Al día siguiente, durante el desayuno, Ernesto le presentó a Mariana un sobre.
Esto es para ti, Sofía. Es hora de que tomes un papel más activo en nuestra familia y en nuestros negocios. Quiero que seas mi socia en todos los sentidos, dijo, con una sonrisa llena de orgullo. Mariana abrió el sobre y encontró documentos que la nombraban copropietaria de varias propiedades clave de la familia Delgado, así como del centro comunitario. ¿De verdad estás seguro de esto?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Nunca he estado más seguro. Has demostrado que eres fuerte, capaz y que llevas el legado de tu madre en el corazón. Estoy orgulloso de llamarte mi hija y de compartir esto contigo, respondió Ernesto. Mariana aceptó el desafío con gratitud, sintiendo que finalmente estaba alcanzando un equilibrio entre su identidad como Mariana y su nueva vida como Sofía Delgado. Esa tarde, ambos visitaron nuevamente el centro comunitario, donde un grupo de mujeres participaba en uno de los talleres inaugurados recientemente. Mariana se acercó a ellas con naturalidad, interactuando y escuchando sus historias. Por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que realmente importaba. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Sofía. Este lugar está vivo gracias a ti, dijo Ernesto, mientras observaba a su hija desde la distancia. Es gracias a los dos, papá, y a todo lo que hemos aprendido juntos, respondió Mariana, devolviéndole una sonrisa. Esa noche, al regresar a la mansión, Ernesto y Mariana se sentaron en el jardín, mirando las estrellas. La noche estaba tranquila, y el aire fresco traía consigo una sensación de renovación. Nunca imaginé que después de todo lo que pasó, encontraría esta paz contigo, Sofía. Eres mi mayor orgullo, y sé que Emilia estaría igual de feliz de verte aquí, a mi lado, dijo Ernesto con sinceridad. Mariana, con el corazón lleno de gratitud, apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Gracias por nunca rendirte, papá, por buscarme, por creer en mí y por darme esta nueva oportunidad. Prometo que haré todo lo posible por honrar a mamá y construir un futuro del que todos podamos estar orgullosos, respondió. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el cielo estrellado, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, finalmente habían encontrado su lugar como familia. La mañana amaneció brillante y cálida en la mansión Delgado, como si el universo conspirara para simbolizar el renacer de una familia que había enfrentado el dolor y la traición, pero que ahora miraba hacia un futuro lleno de esperanza. Mariana, recién levantada, se dirigió al jardín, donde Ernesto ya estaba, disfrutando de una taza de café mientras leía el periódico. «Buenos días, papá», dijo Mariana con una sonrisa mientras se sentaba a su lado. «Buenos días, Sofía. ¿Lista para el gran día?», respondió Ernesto, refiriéndose a la primera reunión del consejo del centro comunitario desde su reapertura. «Más que lista. Estoy emocionada de compartir las nuevas ideas que tengo para los programas», dijo Mariana, su entusiasmo evidente. Ernesto observó a su hija con orgullo. Era imposible no ver en ella el espíritu de Emilia, su determinación, su empatía y su deseo inquebrantable de hacer el bien. Unas horas más tarde, ambos se encontraban en el centro comunitario, rodeados por los miembros del consejo, empleados y algunos voluntarios que habían decidido sumarse al proyecto. Mariana tomó la palabra para presentar su visión. Cuando reabrimos este lugar, no solo queríamos honrar el legado de mi madre, sino también crear un espacio que evolucionara con las necesidades de nuestra comunidad. Por eso, propongo ampliar los programas actuales para incluir talleres de capacitación laboral y apoyo psicológico gratuito para mujeres que enfrentan situaciones difíciles, dijo, con seguridad en su voz. La sala respondió con aplausos y palabras de apoyo. Ernesto, sentado en la primera fila, no podía ocultar la emoción que sentía al ver a Mariana liderar con tanta pasión. Al final de la reunión, varios miembros del consejo se acercaron para felicitarla. Una de las mujeres, una líder comunitaria llamada Carmen, expresó: «Sofía, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Lo que estás haciendo aquí cambiará vidas, tal como ella siempre quiso». Mariana agradeció las palabras con humildad, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a su madre, aunque no la hubiera conocido en vida. De regreso a la mansión esa noche, Ernesto y Mariana se sentaron en el despacho familiar, rodeados de las fotografías y recuerdos que ahora llenaban las estanterías. Entre ellos, una imagen destacaba: Emilia con Sofía de niña, ambas sonriendo bajo el sol en el jardín.
Nunca pensé que volvería a sentirme tan completo después de perderlas a ambas, dijo Ernesto, señalando la fotografía. Pero aquí estamos, reconstruyendo lo que creí que había perdido para siempre. Mariana tomó la mano de su padre, con lágrimas en los ojos. Y aquí estamos porque nunca te rendiste, papá. Si no hubieras buscado la verdad, yo no estaría aquí contigo. Gracias por ser tan fuerte por los dos, respondió. Esa noche, Ernesto le entregó a Mariana una pequeña caja envuelta en papel dorado. Esto es algo que tu madre dejó para ti. Nunca tuve el valor de abrirlo, pero creo que ahora es el momento indicado, dijo, con una sonrisa nostálgica. Mariana abrió la caja con cuidado y encontró dentro un pequeño diario. Al abrirlo, descubrió que Emilia había escrito cartas para ella, llenas de consejos, reflexiones y palabras de amor. Quiero que sepas que siempre estaré contigo, mi pequeña estrella, aunque la vida sea difícil. Confía en tu fuerza y en el amor que llevas en tu corazón, decía una de las páginas. Mariana abrazó el diario contra su pecho, sintiendo una conexión más profunda con su madre que nunca antes. Prometo que siempre llevaré esto conmigo. Mamá nunca se irá mientras la recordemos, dijo, mirando a Ernesto con determinación. En las semanas que siguieron, el centro comunitario comenzó a florecer con nuevas actividades, programas y el entusiasmo de quienes lo dirigían. Mariana se convirtió en una líder reconocida, y Ernesto, aunque seguía activo en los negocios familiares, dedicó más tiempo a apoyar los proyectos de su hija. Una tarde, mientras ambos supervisaban una clase en el centro, Ernesto dijo: «¿Sabes? Creo que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Tu madre estaría feliz de ver cómo estás transformando su legado en algo aún más poderoso». Mariana asintió, sintiendo una paz profunda en su interior. «Y no podría hacerlo sin ti, papá. Juntos, estamos escribiendo un nuevo capítulo para nuestra familia», respondió, con una sonrisa llena de esperanza. Al final del día, mientras caminaban hacia el atardecer, Mariana tocó el pingente de estrella en su cuello, sintiendo que, finalmente, su vida estaba en armonía. La familia Delgado había enfrentado el dolor, la traición y la pérdida, pero habían encontrado la manera de sanar, reconstruir y mirar hacia el futuro con confianza, porque al final, la fuerza del amor y la determinación siempre prevalecerían.